Shabbat Shalom, amados hermanos. Que la paz del Creador esté con cada uno de nosotros en este día que el Eterno nos ha concedido estar reunidos, gozarnos en la presencia de Él y sobre todo pues glorificar siempre el nombre del Todopoderoso. Nos da mucha alegría estar hoy aquí pues en la comunidad de Hijos del Viviente, también en la Centroamérica, donde hermano Daniel y hermana Ivania nos da un gozo que estemos aquí reunidos en un Shabbat más que el Eterno nos ha concedido, y agradecerle pues al Creador por su infinito amor, por su infinita bondad. Nos regocijamos, nos alegramos en la presencia de Él, y sobre todo pues que la paz del Todopoderoso esté sobre cada uno de nuestros hogares, así como dijo nuestro Mesías Yeshua: la paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo Él, mi paz os doy, yo no lo doy, dice, como el mundo las da. Esa paz que esté manifestada en nuestros hogares. Más en el día de hoy que hay mayor presencia del Creador en su creación, pues nos regocijamos, nos alegramos, bendecimos los hogares de que cada uno de los que están aquí, los que han podido venir, los que no han podido venir, que el Santo bendito sea, bendiga a los hogares y sobre todo a aquellos que están en la plataforma también compartiendo esta palabra con nosotros el día de hoy. Pues estamos abriendo un libro nuevo de la Torá, el libro de Devarim, conocido como en el mundo religioso como Deuteronomio, el quinto libro, el cual refleja ciertos caracteres importantes de la vida de Moshe Rabbeinu y del Eterno en la transición de compartir las profundidades de la palabra de Él a cada uno de nosotros. Y la parachá de Devarim significa palabras,
en las cuales compartiremos cierta característica de esta porción sobre un manifiesto que hemos seguido dando en transcurso de 2 semanas. Esta es la tercera semana en la cual estamos hablando sobre esa temática, sobre qué pasa después de la muerte. Hay ciertas condiciones importantes que es un tema de mucho meterle mano, más en nuestros días cuando hay mucho desconocimiento en cuanto a la raíz o a la base de ese tema. No es un tema como se ha tratado en el mundo, un tema tabú, un tema muy delicado que da miedo. No, al contrario, es un tema que nos va a ayudar a reflexionar en la vida, a que meditemos en la vida, y sobre todo es algo muy importante que Yeshua dijo en muchas ocasiones dentro de la Escritura. Le dijo cada vez que él se manifestaba y hacía un milagro en la sociedad, él le decía a todos aquellos que en su infinito amor habían redención en el manifiesto de la vida, el comportamiento de una persona que había pecado. Él le decía al final del trayecto: váyanse y no pequen más. Eso es algo muy interesante para nosotros entender, que en todo el caminar que nosotros vamos a tener en nuestra vida, tenemos que recordar algo, que siempre el concepto de arrepentimiento va a ir delante de nosotros. Dice, hay un dicho dentro del pueblo de Israel que sin arrepentimiento nadie entrará a la tierra prometida. Y es algo que nosotros debemos de poder captar, poder entender y tener ese manifiesto en nuestras vidas. Que el Santo bendito sea nos ayude a cada uno de nosotros a tener esos grados de conciencia y poder hacer una transición de cambio, que algunos tal vez lo verán no para bien, pero entendamos que todo, dice nuestro pueblo de Israel, Gams Letová, todo es para nuestro bien. Aún a pesar de que nos incomoda, aún a pesar de que no entendamos las cosas en este mundo todavía físico, pero el Eterno nos va a dar las condiciones para poder entendiendo conforme vayamos teniendo el compromiso de adiestrarnos y comunicarnos y tener una relación íntima con papá. Eso es lo importante, eso es lo que hablaba mucho Yeshua, tener una relación íntima con papá. Entonces, sin más, hablar un poquito más, nos toca la parashá de Barim, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 a 3:22. Está la Haftará, que es la línea que se alinea con la parte de los profetas, con el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 2:7. Y tenemos los escritos apostólicos con Mateo 24, 1 al 22. Hay algo muy interesante que quiero hacer un pequeño enlace, que es el tema que estamos dándole a continuación siempre, es la séptima clase o enseñanza. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué le pasa al alma después de la muerte? ¿Cuáles son las 4 transiciones del alma? Experiencia después de la muerte. ¿Dónde van las almas después de la muerte? Y cómo consolar y ayudar a un ser amado que ha perdido a un familiar, un amigo, un conocido, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante con referente a hacer un enlace con la parashá. La parashá habla de una relación que salen 12 espías. Pero al final de los 12 espías, en el decreto que dan al pueblo delante de los líderes religiosos dentro del pueblo de Israel, 10 dieron un mal decreto y 2 dieron un buen decreto. 2 hablaron bien de la tierra y 10 hablaron mal de la tierra. Por lo tanto, no dilataron mucho y los 10 murieron. Hay que ver el estado componente de la muerte de ellos. ¿Qué significa la transición de pasar de un estado a otro estado? Ese es los temas que nos han llamado la atención en el transcurso de estas últimas parashot. Ver la transición. Aunque hay mucho dentro del contexto religioso que nosotros vivimos en las naciones,
Nosotros decimos, no, es que la persona murió. Otros dicen falleció. Y el concepto cuando hablamos de muerte es no existencia, pérdida, el no volver a ver, el decir que no hay nada más en el más allá más que una pérdida. Y en el concepto judío es totalmente diferente. El morir, que no es un concepto directamente que está dentro de las lecturas del mundo judío, sino es una transición. Se conoce como vida después de la vida. Lo tenemos también conectado con el libro de la parashá, de Sara. Dice que las vidas de Sara. Y habla después de la muerte de Sara, la esposa de Abraham Avino, nuestro patriarca. Entonces hay algo muy interesante, que aquí no solo fallecen 10 en esta parashá, que son los 10 espías de los 12, sino también dice que el pueblo de Israel desobedece al Creador, y miramos que toma la decisión de ir a la guerra. Y en Josmat prácticamente pierden por desobediencia cuando el Eterno le dijo que no fueran a la guerra. Ahí muere un sinnúmero de personas. Ahora el acto es ¿dónde van? Pero hoy nos toca un tema muy interesante con referente al concepto de, estudiaremos un poquito breve y analizaremos algo del contexto, lo que tiene que ver experiencia después de la muerte. Este es un contexto muy, podemos llamarle moderno. Moderno porque no tiene a tela más de 50 años estos conceptos, hablando más de 50. ¿Por qué? Porque antiguamente no se habían hecho estudios científicos, estudios neurocientíficos, en el cual esto ha abierto un poquito más el conocimiento a personas que a raíz eran antiguamente ateos, gnósticos, ascéticos, personas que no creen en cosas que pueden suceder un poquito más allá de la muerte o en el proceso después de la muerte. Ciertas condiciones, hoy tocaré un tema que tiene que ver con eso, con la neurociencia, tiene que ver con la ciencia, con aquellas incapacidades que puede tener el ser humano de tener un poquito, no más de conocimiento, sino entender la realidad muchas veces de lo que estamos viviendo, pero muchas veces no está a nuestra altura de conciencia. Porque a raíz de 1975, donde se están descubriendo muchas cosas en la parte de la neurociencia, se han dado tareas, un grupo de neurocirujanos, de cienciólogos, personas que eran antiguamente ateas o escépticas a ciertas cosas en los ámbitos espirituales, e inclusive hasta la creencia de Dios. Para ellos no existe Dios. Han tenido a raíz de 1975 para acá un sinnúmero de experiencias con referente a este contexto. Esas son las bases que nosotros tenemos, aparte de las que vamos a tomar dentro de la escritura para poder entender esto. Pero la base más fidedigna que tenemos es el acto increíble que tiene Jacob. Jacob, cuando va a bendecir a sus hijos, en el libro de Génesis, creo que si no me equivoco, en el 140, en el capítulo 49 prácticamente, Jacob tiene una experiencia muy interesante, porque dicen los sabios, aunque no está escrito dentro de la escritura, pero está dentro de los Midrash, dice que Jacob fue el primero en la historia que le pidió al Eterno tener una enfermedad, con el simple hecho de arreglar cosas que él había provocado, que no es bueno que alguien se vaya de este mundo sin arreglar las cosas en este plano físico. Jacob le pide al Eterno, dice que hay una acción en la cual dice que él llama a todos sus hijos. En el lecho de cama dice que estaba ya prácticamente casi en el lecho de muerte. Dice que él llama a sus hijos y comienza a arreglar el asunto en lo cual le había provocado desde antes. Recordemos que Jacob ya había provocado una mala relación en sus momentos con sus hijos, cuando normalmente Jacob tenía una preferencia sobre Joseph
Y no es que no prefería a sus hijos, sino que Joseph tenía una cualidad, una virtud que era, dicen los Midrash, que eran como gemelos los dos. Es decir, esas actitudes, esos componentes que tenía tanto Jacob, pero que había tenido un nivel de herencia con Joseph, dice que eso lo identificaba a los dos como almas gemelas, es decir, como aquellos que era el representante al futuro o el cual le iba a dar seguimiento prácticamente a la estructura de ser el destino de los patriarcas. Dice que tenía igual, entonces había tenido una mala relación, experiencia con sus hijos, porque sus hijos dice que miraban mal a Joseph, le llamaban un sinnúmero de apodos, como normalmente usted puede tener hoy ciertas circunstancias con sus hermanos. Hay veces que cuando no tenemos una buena relación con nuestros hermanos o hermanas, normalmente se nos trata con apodos. Y vienen los hermanos de Joseph, le decían, ahí viene nuestro hermano. Ahí viene el no le decían, viene nuestro hermano, decían, ahí viene el soñador de sueño. Ese era el cuestionamiento entre ellos. Viene Jacob y Jacob le dijo, ve a inspeccionar lo que están haciendo tus hermanos. Y normalmente inspeccionar representa a alguien que te esté vigilando. Y después ven y dime qué están haciendo. Y normalmente cuando alguien no está haciendo algo correcto y la persona que fue mandada como espía, podemos llamarle, o inspeccionar, ¿qué es lo que pasa en esta circunstancia? Papá en algún momento, si no están haciendo algo correcto, papá trae la coyunda, papá corrige. Y normalmente, ¿a quién le gusta que le corrijan? A nadie le gusta que lo corrijan. ¿Por qué? Porque en la corrección va a haber coyunda, va a haber una disciplina, es decir, va a haber un castigo. A nadie le gusta que lo estén castigando. Jacob hace eso y al final miramos que no hay una buena relación. Ni durante el proceso de la vida de Jacob, ni después de la muerte de Jacob, porque miramos que aún después de la muerte de Jacob, se reúne Joseph con todos sus hermanos, y lo primero que dicen sus hermanos, este viene a vengarse ya. Hay una estructura ya de pensamiento dentro del contexto de él. Entonces vamos a ver un poquito esa relación con Jacob. Dice que Jacob está en el lecho de su muerte, decide pedirle al Creador que otorgue una enfermedad para poder ordenar o resolver lo que antes había ocasionado. No bien la enemistad o la diferencia que tenían con sus hijos. Los reúne en su tienda y luego de concluir y dar instrucciones a sus hijos, dice que encogió sus pies en la cama y expiró. Fue reunido, dice, a su pueblo. La palabra fue reunido a su pueblo ha sido explicada de varias formas dentro de la escritura. Algunos comentaristas que en alguna frase designan que el alma de esta persona dice que fue llevada al paraíso a reunirse con los suyos. Algunos dicen que había una práctica que después de un tiempo iban al sepulcro y extraían los huesos de ese sepulcro y se ponían en una cajita que se llamaba usuario. Normalmente nosotros lo vemos en nuestro mundo, que normalmente que cuando entierran a alguien y ya tienen un buen periodo y quieren ocupar ese terreno, que hay algunos lugares que tienen para 5 personas o algunos que para más. En algunos lugares, por ejemplo, podemos ver en nuestra ciudad aquí en Granada, algunos departamentos que aparte de los que ya están abajo enterrados, hay bóvedas para arriba. Y normalmente cuando ya tienen un buen tiempo, desentierran esos huesitos, los ponen en una bolsita y los ponen a un costado. Esa práctica es una práctica milenaria. Se ponían en una urnita que se llamaba usuario y de esta manera se iban juntando las cajitas y eso es lo que significa antiguamente lo que eran reunidos a su pueblo, porque se presentaban las cajitas con los huesos de cada uno. Ahora eso aplica a mucha gente, pero eso no puede aplicarse a ciertos casos. Por ejemplo,
Se dice que Aarón fue reunido con su pueblo, dice la Escritura, después de su muerte. Pero Aarón muere en el monte Hor y nunca nadie dice que regresó a traer sus huesos. Tampoco Moshe. De hecho, de Moshe se dice que nadie sabe. El Eterno le dijo, vas a ser reunido a tu pueblo. Entonces, para algunos comentaristas judíos, esta es una de las pruebas de la resurrección de los muertos de la Torá. En la Torá no vemos la doctrina de la resurrección bien explicada. No hay ningún versículo donde diga que los muertos resucitarán hablando en la Torá. No hay un texto específico. Hay alusiones, pero no hay un texto específico. Hablando de la Torá, hablando de los primeros 5 libros, no hay un texto específico. Así específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, el enfoque de Moshe era dar la Torá, dar las leyes y poner el cimiento, el fundamento. La revelación de la resurrección de los muertos lo vemos posteriormente en los libros de los profetas. Lo vemos en Daniel, lo vemos en Isaías y en los escritos apostólicos. Aquí dice que cuando un creyente muere, como dice en 2 Corintios 5:8, ¿qué dice 2 Corintios 5:8? Vámonos ahí si alguien tiene. Segunda de Corintios 5:8. Amén. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes para el Adón. Así es. Declara que el espíritu, el alma de esa persona está ausente del cuerpo, pero presente en el Adón. Esa es lo que dice. Si yo puedo estar ausente del cuerpo, explica que mi cuerpo es algo esencial de mí. Lo que sí es esencial en mi cuerpo, ahora yo no soy una persona completa sin un cuerpo. Pero no, si ustedes saben que en 7 años nosotros vamos a mudar la inmensa mayoría de nuestras células. Nuestro cuerpo se va a renovar en 7 años. Es decir, cada 7 años nuestro cuerpo se renueva. Estas células, por ejemplo, que tiene la piel, nosotros vamos a ir mudando la piel. Cada 7 años mudamos. Por lo tanto, eso es renovar. Pero dice, lo que está hablando aquí directamente Pablo es que nuestro cuerpo se tiene que renovar. Pero una persona no es completa si no tiene que. Aquí Pablo está hablando de 2 componentes. ¿Qué se cataloga como un ser vivo? Una persona que tenga un alma y tenga un cuerpo. Esa es una persona completa. Pero si una persona después de la muerte solo tiene el alma, no tiene el cuerpo, por lo tanto no se considera un ser vivo, no se considera una persona completa. Está incompleta. Y esto es muy interesante porque en la tarde vamos a desarrollar un poquito esto para poder entender el concepto, hasta qué momento, cuál es la plenitud de todo esto. Porque si la persona fallece o muere, está incompleta. El alma va a una posición y el cuerpo va a otra posición. Por lo tanto, ambos que estaban juntos anteriormente, hoy están separados. Eso no se considera hoy una persona completa. No se considera un ser vivo, es decir, una persona completa porque está incompleto. Pero se renueva cada 7 años. La mayoría de sus partes físicas ya no van a ser esas, van a ser células nuevas. Pero nosotros seguimos siendo nosotros mismos. Si fuéramos la suma de nuestras partes físicas en 7 años, ya no sería yo. ¿Qué es la parte que se mantiene a través del tiempo en el alma? ¿Cuál es la parte que se mantiene a través del tiempo en el alma? ¿Cuál es la parte que se mantiene? Eso es, dice lo que dice el texto, que podemos estar ausentes del cuerpo,
como dice en 2 Corintios 5:8 que acabamos de leer. También la Escritura nos dice que Pablo fue arrebatado al paraíso, como dice 2 Corintios 12, versículo 2 al 5. Se menciona un nombre. Uno de los comentaristas especula que si lo que está diciendo Pablo aquí es una exponencia después de la muerte. Acordémonos que a Pablo lo apedraron una vez. ¿Dónde lo apedraron? Intentaron apedrar a Pablo. Dice que lo dejaron casi muerto. Eso le pasó a Pablo en Listra. Lo intentaron matar a Pablo. Cuando a Pablo lo apedraron, es en Listra, lo apedraron y la gente lo dejó por muerto. Y algunos piensan que Pablo lo que está describiendo aquí es lo que le pasó a él en una experiencia cercana a la muerte. Esto es interesante. Pablo habla del paraíso en el tercer cielo, llamado el tercer cielo para distinguirlo directamente de nosotros. Tenemos el tercer cielo, que es donde los pájaros vuelan. El segundo cielo es donde están los planetas. Y la manera de hablar de los apóstoles, de designar una dimensión que está más allá de todo esto, es el tercer cielo, conocido como el paraíso. Dice Pablo que vio cosas tan increíbles que ni siquiera pueden ser descritas. Y esto pasa mucho en los reportes, amados hermanos, auténticos de experiencias cercanas a la muerte. Hay gente que ve colores que no tienen manera de poderlo describir. Dice Pablo, una cosa que ni siquiera tengo forma de expresar, que no me puedo ni siquiera expresar, eran cosas increíbles las que vi y muy profundas. Es como vivir en dos dimensiones, que veamos blanco y negro en un lado y luego lo coloquemos en otro mundo de colores, en tres dimensiones. Usted diga, esto yo no lo había experimentado, y luego lo vuelve a meter al cuadrito y te preguntas después, ¿cómo es eso? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. ¿Cómo harían ustedes para comunicarle los colores a un mundo de blanco y negro? Es difícil. ¿Se imaginan ustedes que nosotros vivamos en un mundo blanco y negro y te colocan en una cajita y esa cajita tiene un mundo de colores? ¿Cómo usted puede describir colores cuando ha vivido en un mundo de blanco y negro? Es difícil de expresar, no solo con palabras, sino con un entendimiento claro de poder describir ese mundo. Eso es lo que está expresando Pablo aquí. Dice Pablo, he visto cosas que no puedo expresar, no entiendo, no comprendo este mundo. ¿Cómo haría usted para explicar las tres dimensiones a un mundo de dos dimensiones? Es muy difícil, amados hermanos. Esto es increíble. No se puede eso. Es inefable. Es lo que nosotros conocemos con la palabra inefable. ¿Qué es algo inefable para nosotros? Algo que no hay palabras para describirlo. Recuerden que cuando escuchamos y decimos el nombre de Dios, hay una frase que se dice el nombre inefable. Cuando decimos Shem Hameforat, la traducción es el nombre inefable. Y uno dice, ¿qué es inefable? Dice que es algo, amados hermanos, que no hay palabra para poderlo describir. Eso es lo que narran muchos de las experiencias después de la muerte. Hemos visto esto y los cercanos estudios que se han hecho como médicos escépticos. Por ejemplo, tenemos a Michael Sabon, Bing Van Blomet, Jeffrey Long,
Ever Alexander Reynolds Mooding, quien fue el primero que publicó un libro de las experiencias cercanas a la muerte en 1975. Es muy interesante, inclusive pues le dejo un libro que es muy interesante, que me ha ayudado mucho. Se llama En Defensa del Cielo. Es un libro muy interesante que habla de un periodista que examina las evidencias para la vida después de la muerte. Esto lo escribió Liv Strobel. Es un libro muy interesante, amados hermanos. También le dejo Viaje hacia la verdad. Es otro libro muy interesante, donde los espíritus también hablan de Yehudá, dicen. Y hay otro sinnúmero de libros muy interesantes que tienen que ver con esta estructura de experiencia después de la muerte. Cómo estos médicos expresaron a ver todos estos fenómenos en sus pacientes que no podían explicar. Por ejemplo, Michael Sabón habla del caso de una mujer que se llama Paul Reynolds. Es un caso muy pronunciado en Estados Unidos. Un caso que está en todas las plataformas, pueden buscarlo inclusive en YouTube, de Paul Reynolds. Una mujer que tenía un aneurisma. La pregunta para nosotros, ¿qué es un aneurisma? Es algo muy peligroso, es una vena en el cerebro que puede ocasionar la muerte. El problema que esta joven, Paul Reynolds, un día tuvo un aneurisma que la bloqueó del cerebro de tal manera que por un momento ella perdió la capacidad de hablar. Ella se afligió porque a veces dice que no podía hacer algo, pero hablar nunca. Y la investigaron y la hallaron ese aneurisma. En el caso de ella era muy pero muy grave. La única forma de que pudieran sobrevivir ella era hacerle un tratamiento que estaba apenas experimental, en momentos de prueba. Es decir, no era algo fidedigno, era de prueba. Esto solo lo podían hacer los mejores personas, que son los especialistas más grandes, amados hermanos. Uno de ellos, este especialista que ella la vio, es el cardiólogo Michael Sabón. Pero había otra especialista llamado Robert Spencer, y el gran problema es que era una operación muy riesgosa. Dice este doctor que el cuerpo de ella tenía que drenarle toda la sangre del cerebro y le taparon los ojos con vendas. Estuvo bajo anestesia general y fue, amados hermanos, fue prácticamente dormida desde el tallo de su cerebro con clip de 100 decibeles, emitido por parlantes. Ella no podía ni oír nada y su cabeza estaba cubierta total, así que no había ninguna posibilidad que ella en algún momento escuchara o detectara ninguna pista de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Dice que el corazón de ella, de pan, mientras estaba la operación, no tenía ni siquiera latidos. Sus ondas cerebrales no tenían ninguna actividad. Médicamente hablando, era imposible que ella tuviera conciencia, amados hermanos. No había actividad cerebral. ¿Cuál fue la sorpresa de los doctores? Cuando ella se levantó, ella podía describir todo lo que habían hecho los doctores. Lo primero que dijo fue: recuerdo el instrumento que usted tenía en sus manos, doctor. Tenía la forma de un mango con un cepillo eléctrico. Y ese era un instrumento que habían sacado hasta la mitad de la cirugía. No fue en el proceso que ella le entraron y antes de anestesiarla, sino fue hasta en medio de la cirugía que sacaron ese instrumento, amados hermanos. No cuando ella había entrado. Ella dijo: yo estuve flotando todo el tiempo en mi cuerpo. Y le digo esto:
esto y esto usted le dijo a los doctores. Cada uno se dijeron esto y esto. Y estaba flotando. Cuando entró la enfermera, lo primero que dijo fue tal cosa. Le preguntaron a ella, ¿podría usted reconocer a la enfermera que entró? Ella dijo, sí, la puedo reconocer. Y estos doctores empezaron a tener un reporte de otros pacientes acerca de estos tipos de manifestaciones. Es decir, que la persona no estaba consciente prácticamente, pero estaba consciente de todo lo que estaba pasando, porque dice que su alma como que había salido y estaba flotando encima del cuerpo. Entonces ahora, hoy hay miles de estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Serios, de doctores que han pasado esto. Quiero hablar un poco de tener ciertas desconfianza en cuanto a este tema. En algunos hay personas charlatanas o mentirosos o mercaderes que han dicho que murieron y fui al otro lado, fui al infierno, y unos dicen que fueron al cielo, y dice, escribieron posteriormente libros, comenzaron a vender libros, y muchos de ellos tenemos reporte inclusive que no fueron nada de eso. Al final fueron nada más mercaderes para poder vender su libro y enriquecerse a costilla de un tipo de manifestación. Pero puede haber personas que quieran hacer, amados hermanos, eso por el lucro monetario. De hecho, ha habido muchos casos así. Hubo un niño que a los 10 años sacó un libro que dice que habría ido al cielo y venido muchas veces, pero este hizo un libro y lo vendió de muchos libros, y de adulto, ya adulto, él confesó que todo era mentira, que lo que había hecho, lo había hecho para vender sus libros. Entonces, cuando vemos casos así, hay que tener un filtro con la escritura y que no pierdan los principios. Pero en estos casos no le estoy hablando de esto, sino de doctores científicos, escépticos, ateos, que empezaron a creer estas cosas debido que era un caso tras otro caso iguales en sus hospitales. Hay una novela llamada Karamansor, novela rusa de Dostoyevsky. Él se escribe a sí mismo, dice, yo soy un viejo borracho y lascivo, y tiene 3 hijos, Dostoyevsky. Uno se llamaba Dmitri, es un mujeriego igual que su padre. Tiene a Iván, es un intelectual ateo, y tiene a Alexei, el espiritual, el niño bueno de la familia. Este niño bueno va a entrar a ser monje en Rusia. La religión oficial de Rusia son los ortodoxos rusos. Y Alexei va a formar parte de los monjes. Su padre le dice una frase muy interesante, le dicen, en todo caso, mi querido jesuita, le dice, burlándose de él, en todo caso, ve ahí, descubre la verdad y ven después a contármela, le dijo, hijo mío. Siempre será más fácil marcharse al otro mundo si uno sabe a ciencia cierta lo que le esperan allá. Mire, esta es una frase muy interesante. Es más fácil marcharse al mundo venidero, es decir, al mundo más allá, cuando alguien sabe qué es lo que le espera allá. Pero normalmente nosotros, en el mundo religioso, tenemos ese grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Nos han metido una falsa idea de que después de la muerte mucha gente va a sufrir, mucha gente se va a quemar, donde el gusano que no muere, que es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, que es un lugar que nadie puede salir de ahí. Desgraciadamente estos temas son temas tabú en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque nadie quiere estudiar esto, nadie quiere indagar esto, nadie quiere tener un estado de conciencia diferente a lo que está practicando hoy, porque desgraciadamente en el mundo religioso nos han metido a miedo. La gente no quiere saber nada después de la muerte. ¿Por qué? Mucha gente dice, hay una frase que es muy común decimos cuando alguien fallece.
Y esa es una frase que si yo les preguntara, yo creo que nos quedamos en el aire. Muchas veces decimos, está en un mejor lugar. Está en un mejor lugar. La pregunta que yo te puedo hacer hoy, ¿cómo tú sabes que esa persona está en un mejor lugar? ¿Cómo sabes? En la tarde vamos a ver un texto para aclarar esto. Pablo dijo algo muy interesante con referente a esta frase. Cuando uno va a un mejor lugar, Pablo dice, en uno de los contextos en Corintios, dice, donde yo voy, dice, voy a estar en un lugar muchísimo mejor que este, porque voy a estar con Mashiach, dice. Muchísimo mejor que este. Ahora, ¿cómo Pablo sabe que ese lugar es mejor que este lugar físico que estamos viviendo hoy en día nosotros? Es muy interesante esa aseveración de Pablo. La muerte es el gran desconocimiento. Antes decían la gente, nadie se ha vuelto de allí, de la muerte. Ahora sí se puede entender esto. Miles de personas han vuelto de la vida después de la muerte. A través de la escritura, Yeshua resucitó entre los muertos, que son las dos bases más fuertes, la palabra profética más segura, sino que en los últimos años Hashem nos ha dotado traer más evidencia de la vida después de la muerte a través de las experiencias cercanas a la muerte. Los científicos recientemente han empezado a estudiar otros fenómenos interesantes que dan también evidencia de la vida después de la muerte. Tenemos una que se llama experiencias cercanas a la muerte, pero hay otros fenómenos que aún se reportan más. Se llama experiencia del hecho de la muerte. Son dos contextos diferentes. Experiencia después de la muerte y el otro es experiencia del hecho de muerte. Son dos contextos. Vamos a ver varios conceptos. Tenemos el primero, experiencia después de la muerte, es decir, gente que falleció, no volvió, pero también tenemos el hecho después de la muerte. Estos son distintos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En una experiencia cercana a la muerte, alguien muere clínicamente y describe haber entrado flotando. En las experiencias de la muerte, amados hermanos, que tienen evidencia pueden describir detalles. Por ejemplo, ¿cuál fue el doctor que le quitó la dentadura? Que le quitó un zapato. Que vieron en el techo del hospital. Algunos llegaron a un piso superior más arriba y empezó a preguntar por qué están esos maniquíes, esas cosas que vio en ese cuarto lleno de maniquí. ¿Qué es eso? Dicen, le dijeron alguna gente a los doctores. Cuando volvió, le dice al doctor todo, amados hermanos, todo lo que él vio. El doctor no creía prácticamente. Y es más, le voy a decir, dice la persona, algo que vi allá arriba que no tiene ningún sentido que lo haya visto en un hospital. Le dijo el doctor. ¿Qué? Le dijo. Allá, en el piso de arriba, le dijo, tienen un montón de maniquí y no entiendo para qué es todo eso, le dijo. El doctor se quedó con la boca muy abierta, porque no había manera que ella supiera todo lo que había allá arriba. Los maniquí era el cuarto donde hacían prácticas de resucitación y les enseñaba a los que estaban estudiando cómo hacer la resucitación. Luego ellos describen pasar por un túnel. El 70% de ellos describen una sensación de ese lugar de paz, amor, como nunca habían experimentado en su vida. Un ser de luz que los rodeaba. Un gran número de personas de todas las culturas y de todas las religiones dicen
que ven, algunos dicen, inclusive hemos visto algunos contextos en la internet que dicen que cuando viajaron al más allá en estos aspectos, dice que hasta vieron a Yeshua. Han visto al Mesías, dicen algunos. Algunos miraron, dice, hindúes, musulmanes, judíos, cristianos, etc. Por igual, hay un estudio de 5.000 experiencias cercanas a la muerte que hizo el doctor Jeffrey Long. ¿Cuántos musulmanes, si nos preguntáramos hoy en día, cuántos musulmanes aseveraron ver a Mahoma? Y si nosotros nos preguntamos, si miramos dentro del libro que ellos tienen como la escritura, que es el Corán, ¿saben cuántos hay? 0 casos. 0 casos. Ninguno. ¿Cuántos hindúes aseveraron de ver a un Dios con 4 ojos, con muchos pies o de color? Dicen el libro de ellos, 0. Ninguno. Solo hubieron 3, dice, hindúes. Uno dijo, yo vi como un cristal de luz, pero cuando le dijeron, Juan, cuéntame cómo se ve ese cristal, esa luz, ese destello. No, dice, yo vi algo. Dijo, asumo que era mi Dios Krishna, dice. Asumo, no es que lo vio, sino dice, asumo, porque si es un ser espiritual para ellos, Krishna, yo miré un destello de luz y ellos deducen que era su Dios, porque es un ser de luz. Es decir, una cosa es lo que la gente ve, lo que la gente informa, y otra cosa es lo que la gente interpreta según su cosmovisión. Ellos, al ver que su Dios es Krishna y al ver un ser de luz, ¿qué piensan ellos que es? Para ellos dicen es Krishna. Ahora, si las presionamos un poco más, el ser de luz ¿te dijo su nombre? Sabemos que no. Sabemos que no. Yo vi, dice, un ser de luz. Yo creo que es Krishna, dijeron ellos. Eso es bien conocido y muy curioso. O claro, como esto ya se popularizó y ustedes ponen en búsquedas experiencias cercanas a la muerte, van a ver gente para que lo des un like. Hacen muchos testimonios hoy en la internet con simplemente para que le des un like. Hoy dicen todo tipo de cosas. ¿Ustedes confiarán en personas que le den un like y te aseveren una experiencia después de la muerte? Yo estoy claro que no. Yo por lo menos fuera uno, yo diría que no. ¿Cuáles son las experiencias después de la muerte que son confiables? Esa es una buena pregunta. Las de estudios científicos, las que han hecho como Raymond Moody, Michael Sabon, Jeffrey Long y los otros fenómenos que han expresado, ha empezado a estudiar mucho, es Stephen Miller. Experiencias del lecho de muerte. Él es el que comienza por primera vez el lecho después de la muerte. Lecho de muerte, perdón, Stephen Miller. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia después de la muerte, después de que tienen un recordatorio de su vida, se muestra como un túnel que ven toda la vida que han vivido. El ser de luz le dice, ¿quieres volver? O le dice todavía, no es tu tiempo para volver. Y vas a volver. ¿Y qué es lo que todo el mundo le informa el ser de luz? Le dice, ¿quieres que aprendas a amar como yo te he amado? Jeffrey Richin era un psiquiatra que tuvo experiencias cercanas a la muerte. Él tuvo el certificado de un muerto en sus manos que le habían extendido y se lo pasó a todos sus estudiantes, y él se describe a sí mismo como un ateo, viviendo para sí mismo, y él tuvo la visión
y estuvo sentado, y de repente vio a un ser de luz entrar, y alguien a su mente da una orden a la mente de él y le ordena y le dice: ponte de pie delante del Hijo de Dios. Y él se puso de pie y empezaron a ver directamente como un canal toda su vida. Y él dice que vio toda su vida en los momentos más terribles, sus pensamientos sexuales más impuros, sus mentiras más decretadas cuando había sido un mal hijo, y a él le daba esta vergüenza, pero el sentir que ese ser de luz directamente lo amaba. ¿Cómo nadie lo había nunca amado? Él decía que si pones a todo el amor de mamá, que si pones el amor de papá y todo el amor de tus hijos y todo el amor de tus cónyuges, todo ese amor combinado, amados hermanos, comparado con el amor que se sintió en esa experiencia con ese ser de luz, tendrá que multiplicarse por millones de veces. ¿Se imaginan el grado de amor que sintió él? Cuando él iba a volver al ser de luz, le dice: ve, te he enseñado a amar ahora. Las cosas más importantes de la vida es amar a los otros. George Richard le dijo al ser de luz: ¿cómo es posible que nadie nunca me había dicho eso? Que nunca nadie me dijo que eso era lo más importante. El ser de luz, comunicándose directamente a su mente, sin usar palabras, dice él, era como que era telepatía. Yo tenía acceso total a la mente de él y él tenía acceso total a mi mente. Y él me dijo: yo te lo dije. Y yo te lo dije. Cuando me lo dijiste, Señor, le preguntó él, y el ser de luz le dice: te lo dije con la vida, que vivir, y con la muerte, que morir por ti. Yo te enseñé que el amor era lo más importante. Luego vuelve, y esa experiencia del hecho de muerte, que esa experiencia del hecho de muerte, aquí no es muerte clínica. Son personas que antes, amados hermanos, de morir, tienen una visión del más allá y describen ciertas cosas que al volver explican de manera natural, exhiben como cimiento más allá de lo normal. Entonces es una visión sobrenatural que la gente tiene que juntamente antes de la muerte final. Aquí no es una muerte clínica, porque las personas no vuelven, las personas se mueren, solamente que antes de morir tienen una cierta visión, una cierta revelación que es raro, y hay un grupo de fenómenos que se dan dentro del hecho de muerte. Hoy vamos a ver unas cuantas de ellas. El primero es el descrito a un gran científico, el físico William Barrett. Una esposa, su esposa se llamaba Lacey Barrett. Ella era enfermera y esto pasó en el siglo XIX. Solo imagínense en el siglo XIX. Dice que en el siglo XIX no habían teléfonos, no habían televisión, no había ningún medio para comunicar esto con rapidez o que alguien se diera cuenta a través de las plataformas de internet ciertas acciones o comportamientos de experiencia después de la muerte o experiencia en el hecho de muerte. Dice él, fue en el siglo XIX, no es algo nuevo. Dice que William era uno de los más grandes intelectos del Reino Unido a nivel científico. Y su esposa llegó a sentarse, algo que lo sacudió mucho, a contarle algo que lo sacudió mucho. Le dice, ella, hoy pasó algo muy raro, le dijo la esposa a él, en el hospital. Él le contestó, ¿qué te pasó? Le dice, estábamos
asistiendo a una mujer que había dado a luz, le dicen. Sacamos al bebé. La mujer tenía ciertas condiciones medio preocupantes, pero ya habíamos sacado al bebé, le dicen. Y ya estábamos arreglándola, cerrándola prácticamente, y estábamos monitoreando todos sus signos vitales de ella. Todo estaba bien, le dijo. Cuando de repente la mujer dice que vio una parte de la habitación y de repente toda la angustia que ella tenía fue rápidamente reemplazada con una sonrisa, pero muy, muy radiante, que iluminaba todo su rostro. Cambió el entorno de su rostro y empezó a decir, wow, dice, beautiful, wow, qué hermoso, dice, qué hermoso. Yo, dice la esposa de él, le pregunté, ¿qué es hermoso? Le dice. Porque en un hospital que es hermoso, si estaban viendo el quirófano. Y la mujer le contestó, lo que estoy viendo, le dice. ¿No lo ves tú? Le dice. Y yo le dije, esta está como loca, ¿no? Esta está como loca. ¿Qué ves? Le dice ella. Son seres maravillosos, gloriosos, brillantes. Es difícil de describirlo. La sensación transmitida es intensa, le dicen. Esa visión. Entonces ellos se preocuparon con los signos vitales de ella. Lo primero que dijeron ellos, la revisaron y miraron que todos los signos vitales estaban normal, estaban bien. Lo primero que ellos vinieron a la mente, dicen, está alucinando. Está alucinando. Y de repente la mujer le dijo, wow, miren, es mi papá, le dice. Y todos decían, está alucinando. ¿Qué creen ustedes en este momento? Normalmente, si ustedes estuvieran en una situación, hubieran pegado la guinda porque les da miedo. Les da miedo. ¿Pensaran ustedes que era alucinación? Un cerebro que pierde oxígeno se llama anoxia. La mujer sigue hablando con su papá. Oh, le dice, mira papá, está muy contento, le dice. ¿Quieres que vaya contigo, papi? Le dijo. Sería perfecto, le contesta a su padre. Qué lástima, le dice, que mi esposa no puede venir. Y en ese momento que ella está delirando, le llevan a su bebé y dice ella, qué bebé más bonito, le dicen. Y luego ella dijo, ¿crees? Le dice, que debe quedarse por el bien, debo quedarme por el bien de mi bebé. Y eso se lo dijo ella a la enfermera. Luego ella vuelve a ver al lugar donde estaba viendo anteriormente y contestó, no puedo quedarme, le dijo ella. Si ustedes pudieran ver lo que yo hago, se darían cuenta que no puedo quedarme en este lugar, le dijo. Y bueno, todo va bien, le dice, hasta que la mujer cambió de visión y dice, ¿qué hace ella con él? Le dice. Y la enfermera se queda más asustada. Vida está con él, le dice. Oh, mi papá trae a Vida, le dice, con él. Vida está con mi papá, le dice. ¿Tú me quieres allá? Le dice. Allí voy, le dice. Y se pone la almohada y ella, al ratito de todo esto, fallece. Así tan simple. Ahora nadie, amados hermanos, de los que estaban ahí, entendían todas esas cosas. Entonces le preguntan después del fallecimiento, cuando están entregando el cuerpo a los familiares, antes de morir, le dijo, Doris, que es la esposa del neurocirujano, ese era su nombre. Doris se extrañó y le dijo, Vida está con él, le dice. Toda la familia se quedó, wow, Vida era la hermana de ella. Vida había muerto 2 semanas antes por la condición de su embarazo. Nadie le había comunicado a ella que su hermana había fallecido 2 semanas antes. Y
recordamos estos pasos en el siglo XIX. Se imaginan que no había medios de comunicación cómo transmitir esto. No había celulares. Si nadie te dice, no hay manera que tú lo sepas. Y lo que le asombró a la gente es lo que ella dice: vida está con él. Ya eso es lo que a ella le llamó la atención. ¿Cómo es que vida está con él? Si vida está viva, le dice, porque es mi hermana, está viva. ¿Qué está haciendo con mi padre? Ella no sabía que su hermana había muerto. Eso fue lo que inquietó al científico William Barrett. Él empezó una investigación de saber qué tan frecuente era todas estas situaciones, que habían gente que minutos antes de morir tenían una visión, manifestaban conocimiento que no había manera que ellos supieran lo que estaban diciendo. Esa es una experiencia del lecho de muerte. Y muchos han tenido experiencias similares. Un hombre británico lleno de años que estaba en Inglaterra, que había estado en coma, había tenido ciertos problemas de salud, cuando de repente los que estaban con él lo vieron ponerse de pie, luego se sentó y empezó a decir: oh, nunca me imaginé esto. Y luego, con una sonrisa increíble, se desplomó, y esas fueron sus últimas palabras de él. Antes de morir, después de haber estado en coma, se levantó y dice: nunca lo hubiera imaginado. Y con una sonrisa, posteriormente esta persona fallece. Tenemos a Dwight Moody. Antes de morir, sus palabras fueron: la muerte viene a mí y no tengo nada de miedo, y todo es luz y debo ir a él. Esas fueron sus últimas palabras, y luego se desplomó. En un hospital en Nueva York, reportan el 80% de las personas tener una visión del más allá días, horas antes de morir. Si eso es así, la inmensa mayoría de nosotros vamos a experimentar algo antes de morir. Esto no es algo raro. Y otra cosa que cae dentro de la categoría lecho antes de la muerte o experiencias, tienen incluso un nombre y se llama visión de crisis. Este otro punto se llama visión de crisis. ¿Qué es esto? Cuentan un familiar que se levantó a las 3 de la mañana y estaba bien dormido, teniendo una pesadilla horrible, teniendo una pesadez, muy horrible en el pecho, presionándolo, que se sentía cuando va a tener un paro cardíaco. De repente vio salir su alma de su cuerpo, ve una luz a lo lejos y dice que abandonó su cuerpo y empieza a ver a unos seres bien bonitos celestiales, y dice que siente una gran paz. Luego de repente está luego en su cuerpo, cierra los ojos y su teléfono suena y recibe la llamada y le dicen una enfermera del hospital: su padre acaba de morir. Y su padre estaba a 90 millas de distancia. No había, amados hermanos, estado nunca su padre enfermo. Su papá murió repentinamente en un paro cardíaco. Esto se llama, amados hermanos, crisis de aparición. ¿Qué sucede? Una persona muere y una persona ve inexplicablemente en el mismo tiempo, tiene una visión o tiene un fuerte conocimiento que la otra persona va a morir. En algunas ocasiones, la otra persona lo experimenta en visión de crisis. Dicen, llegó a despertarse, esta persona tuvo una crisis o él estuvo en el permiso de tener esta crisis, no lo sabemos cómo fue, pero pasa esto. Un gran escéptico tuvo una gran crisis y movió su escepticismo. Su nombre es Mark Twain. Tuvo un sueño
que los inquietó. Recordemos que, si ustedes se recuerdan, Mark Twain es uno de los grandes escritores. Tiene muchas novelas. De él se han sacado muchas películas, de los escritos de él. Pero él, aunque él es un escritor, pero muchos de los libros que él escribe son experiencias después de la muerte o experiencias del hecho de muerte. Pueden leer varios libros de él y se van a dar cuenta toda la experiencia, pero él narra una muy importante, uno que se lo llevó en su corazón siempre. Dice que tuvo un sueño que lo inquietó mucho. Veamos este sueño tan curioso. Mark era ateo, una de las personas que más se ha burlado de la Biblia es él. Todos los sueños de él eran sueños ridículos. En todas estas visiones de crisis, la persona no es que esté buscando cómo, amados hermanos, conectar con un muerto por un medio de la ouija o algo. Ellos son completamente pasivos. En la Biblia está prohibido querer contactar con los muertos a través de medium, hechicería, brujería. Todo esto está prohibido. Hacer contacto con los demonios. Esta persona no estaba haciendo nada parecido a esto, querer contactar con los muertos. Ellos son completamente pasivos. En la experiencia, Mark un día soñó algo muy raro. Él ve un ataúd metálico puesto sobre dos sillas. En su sueño vivido, él no había tenido ningún sueño así en su vida. Entonces él ve un ataúd metálico. Esto pasó en el siglo XIX. Un ataúd colocado en dos sillas. Un ataúd altamente carísimo en la época, porque era metálico. Él va a ver quién está en el ataúd y ve que en el ataúd estaba su hermano. Su hermano menor, que está puesto con un saco de él, de Mark. Tiene un arreglo floral de mucha rosa blanca, pero con una rosa roja en medio. Él está muy angustiado y se cuenta del sueño. El sueño fue tan vivido que el escéptico, como Mark, se levantó sudando y él tuvo que ir al lugar que había visto para cerciorarse que en efecto su hermano estaba con vida, no estaba muerto. Él se pone de pie y el sueño le pareció real. Le pareció curioso cuando vio que en el ataúd estaba su hermano, pero cuando él mira a su hermano, él respiró bien. 2 semanas después, él va a ir en un crucero, en un barco justamente con su hermano, a Mississippi. Cuando van por Luisiana, Mark se pelea con el capitán del barco. Se empieza a decir cosas, entonces Mark se queda y lo bajan en Luisiana. Ellos van rumbo a la costa oeste de Estados Unidos. Cuando ya están por Tennessee y están luego en Mississippi y no saben por qué el barco explotó, algo explotó, su hermano muere y esto, amados hermanos, 2 semanas después del sueño de él. Cuando él llega, ve a su hermano y muchos ataúdes, pero todos los ataúdes eran de madera. Dijo, estos son los ataúdes en los cuales van a enterrar a todos los que fallecieron. Luego llegó una señora y le dijo, señor Mark, nosotros hemos hecho una colecta para ayudarle con los gastos de su hermano. Pudimos recolectar $60, le digo. $60 en el siglo XIX era un dineral. Le dice, entre todos, lo queremos, le dijo la señora, fue un gran escritor, el padre de la literatura norteamericana, y recolectamos $60, le dijo, y hemos comprado algo para su hermano, algo especial, le dijo. Y le dijo él, ¿qué compraron? Le dijeron, hemos comprado un ataúd metálico. Inmediatamente el sueño viene al ataúd metálico a la mente de él con su hermano. Dice él, se murió. Ya pusimos a su hermano en el ataúd metálico. Mark llegó
que el ataúd metálico ve a su hermano, ve el saco de él con su hermano y él dice, ¿cómo es posible que anduviera mi hermano mi saco? Su hermano, sin decirle nada, había tomado el saco de su armario. Ahora está envuelto con su saco y él empieza a decir, mi hermano muerto, mi saco, el ataúd metálico, están sobre 2 sillas, y él se pone a decir, y dijo, bueno, solo faltan unos factores más. Cuando él vuelve a ver a una señora que va con un arreglo floral, el arreglo floral era muchas rosas blancas y una rosa blanca en medio. Mark Twain describe, amados hermanos, esto en su biografía, y el biógrafo de él lo recuperó a pesar de ser un escéptico. A pesar de esto, la experiencia le movió el piso y él no pudo explicar cómo había tenido obviamente, había tenido una especie de premonición o aparición de crisis con su hermano. ¿Qué tan frecuente es, amados hermanos, esto? Se hicieron 2 estudios en los censos británicos de personas y en el censo alemán, en los censos también de Francia, y ¿saben cuántas personas reportaron esto? El 17%. Si hablando de Alemania, hablando del mundo británico, amados hermanos, y el mundo de Francia, si es un 17% reportó esto significa que millones de eso hace constar que la evidencia es increíble. Hoy hay otras cosas cuando uno hace el esfuerzo por prolongar su vida. Ejemplo, ¿quién dentro de la Escritura hizo un esfuerzo para prolongar su vida? ¿Quién dentro de la Escritura tiene ese efecto de prolongar su vida? Denme un ejemplo dentro de la Escritura que se esforzó y prolongó su vida. Denme un ejemplo. Tenemos a Jacob. Jacob dijo, primero, deseo, Señor, que tú me provoques una enfermedad. Para poder, el esfuerzo de él dice, voy a morir, porque estaba en el lecho de su cama. Y dijo, Señor, dame una enfermedad para que me dé una justificación para poder arreglar toda la situación con mis hijos. ¿Qué tan importante es que nosotros dejemos arreglado todas nuestras situaciones en casa con nuestros hijos? Decimos nosotros, ¿cómo que se llama? Cuando dejamos todo arreglado, es decir, deudas pagadas, cuando dejamos el testamento correcto, cuando si hay enemistad provocada dentro de nuestros hijos, tenemos que dejar arreglada. Y Jacob sabía que él tenía que hacer un plus esfuerzo para decirle al Eterno, dame una enfermedad en el lecho antes de morir para poder arreglar la situación que había provocado anteriormente con sus hijos. Y él en su lecho de muerte reúne a todos sus hijos, se hace un esfuerzo y dice que habla con todos para que se pidan perdón. Después de esto dice que él jaló un poquito sus pies y expiró. ¿Pero expiró en qué? En paz, porque arregló, se esforzó un poquito más para poder. Tenemos a otro, ¿quién más? Dijo a él, dame tiempo. Hizo un esfuerzo. Tenemos a nuestro Mesías. ¿Qué dijo el Mesías estando en la cruz? Consumado es. Es algo muy interesante esos lechos. No lo entendemos en el trasfondo espiritual, pero Yeshua se esforzó, porque dice que lo intentaron matar, lo bofetearon, lo golpearon, lo humillaron, esto, lo otro. Dice que llegó un punto que le dieron persecución para matar y dijo, esfuerzo para llegar al madero y cumplir la voluntad de papá. Y él dijo algo más importante en el esfuerzo. ¿Qué dijo él? Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es algo muy interesante para nosotros. El esforzarse. Jacob dice que Jacob terminó
de dar las bendiciones en Génesis 49:33. ¿Alguien que lo lea? Terminó de dar, dice, las bendiciones a sus hijos, sí, expiró, dice la Escritura, fue reunido a su pueblo. ¿Alguien que lo lea? Gracias, Chaco. Génesis 49:33. Cuando Jacob había terminado ordenando a sus hijos, recogió sus pies en la cama, respiró por última vez y fue reunido con su pueblo. Fue reunido con su pueblo. Como que el tiempo de morir, amados hermanos, de Jacob había llegado. Pero él se esforzó para extender un poquito más su vida. Cuando ya había terminado de hacer todo, él solo dice que recogió sus pies y murió. El espíritu de Jacob de aferrarse a la vida, y lo mismo vemos con el maestro, el Rabbi Yeshua, dijo, consumado es. Hace un esfuerzo y dice, consumado es. Y él, cuando lo dice el Evangelio de Juan, dice, entregó su espíritu. Gente que trata de alargar su vida. En este nivel vemos también a niños completamente sanos que pronostican su muerte. Este es el fenómeno curioso. Esto se llama como atención de la doctrina de Korn. Korn era ateo, materialista, y ella observó cosas completamente sobrenaturales. Un niño manifestó lo siguiente. El niño llegó un día donde su mamá y le dice, mamita, fíjate que te tengo que decir algo. No quiero que estés triste, le dice el niño. Y la mamá se quedó sorprendida. Y el niño le dijo, te quiero decir que yo me voy a ir. Tú ya no me vas a poder ver más. Yo sí te voy a poder ver por un tiempo. Y voy a estar bien, le dice el niño. Voy a estar con papá, le dice. Con Jesús, le dijo. Y la mamá se asustó y le dijo, Jesús, le dice. Jesús vino a mí, le dice. Y me dijo que mi tiempo se ha acabado. Aquí, que voy a estar bien, le dice. Y tú vas a estar bien, le dijo. Imaginémonos ahora a la mamá cómo está. ¿Se imaginan ustedes? Dios no lo permite, lo hay, ¿no? Que tu hijo te diga algo así, no te vas a asustar. Viene la mamá, lo primero que hace inmediatamente lo llevó al hospital. Dice, no, este niño debe tener alguna enfermedad, algún trastorno, le dice. Y lo llevó, amados hermanos, a la doctora. Y le dice en ese momento, hágale todos los análisis. Le hicieron todos los análisis y le dice la doctora, no señora, su hijo está bien, salió bien, le dice. En la tarde, el niño se pone un poco mal y automáticamente se murió. ¿Cómo es posible que ese niño se diera cuenta que iba a morir? Si no fuera sobrenatural, hay miles de casos así. Hay una niña que le dijo exactamente lo mismo a su mamá. Jesús se me apareció y me dijo que me voy. Voy a estar bien, mamita. No llores por mí. Yo voy a estar muy, pero muy bien. En la tarde, la niña se ahogó en una piscina. ¿Cómo pudo saber eso la niña? Otro término que se llama lucidez terminal. Lucidez terminal. ¿Qué es esto? Son personas que han tenido una afectación muy grande de sus facultades cognitivas, cerebralmente. Puede ser de tres cosas. Uno, una persona que tuvo meningitis, un gran tumor cerebral que se le acomodó y la mayor parte de su cerebro, y alguien que tiene Alzheimer. ¿Qué pasa con estas personas? Pueden pasar meses, años en coma, se le va a su mente, todo su cerebro, y ahora, en minutos antes de morir, de repente tienen una lucidez, como si todo su cuerpo estuviera bien. ¿Han visto la gente con alguna vez alguna película, o sea, tal vez han visto ustedes alguna persona o tienen algún familiar que tenga Alzheimer?
Personas que en momentos que usted le está hablando no reconocen, no saben dónde están, no saben nada, pero hay momentos que te dicen, ¿qué tal? Y te saluda y te reconoce y después, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, hay momentos, eso se llama momentos de lucidez. Hay gente que tiene momentos de lucidez antes de morir. Cuando no tiene una lucidez, es decir, no tiene un dominio corporal ni de su mente ni de su cuerpo. Hay momentos. Como que su alma trasciende las limitaciones de su cuerpo. La mamá de Billy Graham, ¿conocen ustedes quién es Billy Graham, verdad? Uno de los grandes evangelistas, Billy Graham. Había estado en coma, acostada ella, tendida sin hablar, sin moverse, cuando de repente, solo imagínense hoy, una mujer en coma total. Y de la nada, amados hermanos, ella hace esto, se levanta y se sienta en la cama y ella dice el Salmo del Amor. Ustedes saben cuál es el Salmo del Amor, ¿verdad? Okay, hoy lo van a conocer. Una mujer en coma total, la enfermera que estaba con ella recuerda sus últimas palabras. Ella leyó el Salmo 149, versículo 5. Se levantó, se sentó y con una gran sonrisa llena de gloria, en coma estando, y dice, que los santos celebren su gloria, que canten de gozo sobre sus lechos. Y después de decir eso, con una gran sonrisa en la cara, se desplomó y murió sonriendo. Esto está en los libros de Billy Graham, en la historia y en la biografía de Billy Graham. ¿Cómo pudo pasar esto si no es un acto sobrenatural? Hay otro fenómeno que se llama lucidez en personas que han tenido incapacidad para poder hablar o expresarse por años que nunca hablaron y nunca han podido expresarse. Hay un caso documentado en el caso de una mujer llamada Caterina Emmer, documentado por los médicos y el capellán. Ella está entre los pacientes con discapacidad más grave que nunca hubo en la institución desde su nacimiento. Sufrió un retraso mental grave, nunca había aprendido a decir una sola palabra, se quedaba viendo un punto fijo determinado sobre horas, pasaba viendo ese punto fijo. Luego se ponía nerviosa durante horas sin descanso, se atipurraba de comida, se ensuciaba en la noche, emitía un sonido como de animal que decían y pasaba horas con ese ruido. Luego dormía y todo el tiempo que vivió allí nunca vimos algo de su entorno. Vivía asimismada consigo mismo, en su mundo. Ella estaba de ahí desde chiquita y llegó a la edad, dice, de casi 40 años. ¿Se imaginan ustedes 30 y pico de años allí sin decir una sola palabra? Nunca dijo una sola palabra, nunca tuvo una expresión, nunca hizo un gesto, solo quedaba viendo y haciendo esos gestos durante rutinariamente todo su día. El doctor describe la muerte de Caterina y qué pasó en su muerte. Dice que un día llamó a uno de los médicos que era muy respetado, era científico, y le dijo, ven de inmediato, Caterina se muere, le dice. Cuando entraron juntos en la habitación, no podían creer lo que ellos vieron. Caterina, que nunca había dicho una sola palabra, al ser completamente discapacitada mentalmente desde su nacimiento, cantaba canciones y repitió y dijo, esta era la canción que cantaba: ¿a dónde encuentra el alma su hogar, su paz, paz, paz celestial? Lo repetía durante media hora, repitió eso ella. Decía ella, oh, ¿dónde encuentra el alma su hogar, su paz, paz, paz celestial? Y la volvía a cantar, sonríe, y se desplomó y murió. El doctor dijo, cantó durante media hora. Su rostro hasta entonces atrofiado se desfiguró, es decir, se espiritualizó y falleció. Hasta el doctor tenía lágrimas en sus rostros
Un doctor dijo, quien haya presenciado una vez lo que presenciamos con Caterina, nunca más se atreverá a matar una vida que sea digna de ser vivida. Se dará cuenta que a última instancia que todo ser humano son especiales y tenemos una responsabilidad especiales por las almas de los enfermos que sus mentes están atadas a sus frágiles cuerpos. Cierro la enseñanza con esta frase del doctor Dostoyevsky. Es uno de los doctores muy importantes, es escritor. Dostoyevsky, hay mucha gente que ha venido a través de los escritos de él. Él escribió muchos de los evangelios. Dostoyevsky, él dijo, uno siempre podrá ir con mayor confianza a la muerte si uno supiera que le espera allá. Y eso es cierto. Uno dice siempre podría ir con mayor confianza a la muerte si uno supiera qué es lo que le espera allá. Nosotros en cambio sabemos lo que nos espera allá. ¿Y qué es lo que nos espera allá? La resurrección de los muertos, a través de la resurrección de Yeshua. Por las promesas de la Escritura y por las evidencias que el Eterno le ha placido dárnoslas, porque vivimos en los tiempos, amados hermanos, de mayor conocimiento y de mayor revelación. ¿Por qué vivimos en los tiempos de mayor revelación y de mayor conocimiento? Si ustedes cuando estudien el concepto de la resurrección de los muertos y ustedes van a ver la Torá, en la Torá no hay nada, hay presunción de la resurrección de los muertos, pero no hay un texto donde hable de la resurrección de los muertos. Todo esto es un poquito más tardío porque lo tenemos en el profeta Daniel y lo tenemos con el profeta Isaías, habla de esto, pero no hay más revelación más profunda de la que están en los evangelios. Tenemos mucho de Pablo. Pablo escribe con esto. Lo que está hablando Dostoyevsky es algo muy interesante, no minimizando los antepasados, sino que dice Dostoyevsky, qué interesante esto, porque hoy tenemos más revelación y tenemos más conocimiento que nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y resurrección de Yeshua, nosotros podemos hablar de que este lugar en el cual cuando la persona fallece es mejor que este lugar físico. ¿Por qué? Porque es el lugar de espera. Es el lugar donde Yeshua, cuando vendrá el tiempo, nos levantará entre los muertos. Y seremos un solo cuerpo. Porque dice que el alma está en un lugar y el cuerpo está en otro lugar. Y cuando venga nuestro Mesías y venga la resurrección de los muertos, el alma y el cuerpo volverán a ser uno solo, a ser un ser humano completo. ¿Cómo un ser humano? Usted diga, y ahí vuelve la carne. No, no vuelve la carne. Vuelve al estado de la creación, el estado de Adán. Adán era corpóreo. Adán tenía un cuerpo, pero era un cuerpo glorificado. Por lo tanto, no es un cuerpo de carne, es un cuerpo glorificado. Dice que Adán, antes de haber pecado, su cuerpo era glorificado. Dice que no se miraba, pero una vez que él pecó, dice que él miró su desnudez, lo que significa su vergüenza. El cuerpo es la vergüenza del ser humano. Pero cuando vengan esos tiempos, dice que nuestro cuerpo será levantado y será glorificado. Y estaremos juntos con nuestro Mashiach. Y todos uno, en un solo cuerpo, como habla la Escritura en los Evangelios. Dice que ya no estaremos como un cuerpo separado, sino un cuerpo unido. Porque hoy podemos estar en muchas congregaciones. Y todas las congregaciones dicen, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Usted va a ver la religión y cada religión tiene su grado de verdad. Dice, no, nosotros somos la verdadera. No, aquellos dicen, somos la verdadera. No, nosotros somos la verdadera. Y estamos peleando. El cuerpo del Mesías está separado. No está unido. Pero cuando venga nuestro Mesías, todo el cuerpo volverá a estar unido en uno solo. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.